Libro de Génesis capítulo 6, versos 3 y 5, dice de la siguiente manera: Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. La paz y el gozo de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo mensaje del Evangelio de Jesucristo que este ministro el día de hoy va a compartir con cada uno de ustedes. Bendiciones, saludos cordiales a ustedes a la distancia, a lo lejos, y a los que están cerca. Sean bienvenidos a este nuevo video. Quédense conmigo hasta el final, porque considero en el nombre de Jesús que siempre la palabra es de mucha bendición, edificación para cada uno de nosotros. Hoy voy a ministrar este mensaje que lo he titulado No contenderé para siempre con el hombre. En Génesis, según el pasaje bíblico que yo acabo de leerles, hermanos en la fe, el Señor está hablando de algo con el hombre a través de este pasaje. Y es acerca de una lucha, de una contienda que hay entre el ser más grande, el ser divino, el Dios Todopoderoso, y un ser tan pequeño llamado hombre, creado por las mismas manos del Dios Todopoderoso. El Señor siempre en su misericordia, en su bondad, ha querido caminar con nosotros los hombres. Él ha querido ir de la mano con el hombre y hacer su obra con el hombre sin que el hombre le preste ninguna resistencia. Pero en este cuerpo que el Señor nos heredó por medio de Adán, encontramos una lucha a un ser que no quiere nada con el Dios Todopoderoso, y esa es nuestra carne. En nuestra carne, la carne no desea tener ninguna relación íntima con Dios, y a raíz de eso el hombre se rebela en contra de su Creador y se opone a su llamado y se opone a su ley y resiste a ser obediente, y continuamente el hombre se aparta del camino del Señor. Pero es porque en este cuerpo hay deseos que no se alinean y que no son conformes al propósito, a la voluntad, ni se guían por la santidad del Dios Todopoderoso, sino que esto que la carne nos obliga a hacer a nosotros es contrario a hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando el hombre se deja gobernar por los deseos carnales, por los deseos de su cuerpo, que no en ninguna manera nosotros a través de la carne podemos agradar a nuestro Dios, comenzamos nosotros a resistir el plan, el propósito de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestro ministerio y aún para nuestro llamado. Entonces lo que pasa, hermanos, es que comenzamos nosotros a tener conflictos con el Dios Todopoderoso, y Dios se comienza a cansar al ver de que el hombre no lleva o no sigue su dirección, no sigue el patrón, no sigue el camino que Él le señaló. Y entonces el hombre se comienza a desviar del propósito, del llamado del Dios Todopoderoso. Y comenzamos a ver aquí que al ver que el corazón del hombre es inclinado, según la palabra de Dios lo dice, solo para hacer lo malo, el Señor comienza a cansarse con respecto a cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, los seres humanos vivían muchos años. Unos llegaron a vivir 969 años, así como ser Matusalén, Noé, como ser el mismo Adán. Seres que Dios creó en el principio comenzaron a vivir muchos años. Pero poco a poco esta gente se fue enfriando en el amor a Dios y se fue enfriando, y ya no buscaban a Dios continuamente. Y Dios miró que era en vano de que el hombre viviera tantos años, y que la mayoría de los años que el hombre vivió, los viviera apartado del camino, del propósito, de la voluntad de su Creador. Entonces Dios comienza a reducir la vida de los seres humanos y comienza Él a cortarnos años de vida sobre esta tierra, para que el hombre en menos años que viviera se tratara de acercar un poco más a su presencia, porque el plan divino de Dios siempre ha sido que el hombre more cerca de su presencia, bajo su cobertura, bajo su poder, bajo sus cuidados. Pero al tener nosotros un cuerpo carnal, un cuerpo que
ama y desea solo hacer pecado, todo lo opuesto a la santidad de Dios, a los deseos que están en el corazón de Dios. Nosotros tenemos lucha continuamente y a veces en lo que más tardamos nosotros en cómo dominar nuestro cuerpo, cómo someter nuestro cuerpo a servidumbre para que podamos nosotros ser aceptos y agradables al Dios Todopoderoso. El Señor dice en este pasaje: y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus años 120 años. Esta es la palabra de Dios. Dios le daba al hombre vivir 800, 700 años, 900 años. Pero cuando miró que el corazón del hombre se apartaba continuamente de su camino, de su ley, de su palabra, el Señor comienza a reducirnos nuestro tiempo de vida. Y miramos nosotros en el libro de los Salmos, capítulo 3, verso 8, verso 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aquí miramos nosotros, conforme a la palabra de Dios, que el Señor muestra, a pesar de que Dios creó al hombre y le dio muchos años de vida, el Señor en su plan maravilloso, en su misericordia, comienza a reducir los años de vida, porque todo es a base de misericordia. Todo lo que Dios ha hecho no lo ha hecho por impulso, por egoísmo, sino que en su misericordia sabía Dios que la forma y la probabilidad para que el hombre se salvase y se acercara más al corazón de Él era viviendo menos. Y Dios en su sabiduría recorta los años, y después de que le permitía a los hombres vivir 800, 700, 500 años, Dios reduce el conteo de vida para nosotros los seres humanos a 120 años. Entonces, en 120 años, viviendo 120 años, el Señor esperaba de que el hombre se acercara y que le buscara a Él. Pero no pasó así, hermanos. Los hombres no comenzaron a buscar a Dios. A pesar de que vivíamos menos, el hombre no comenzó a buscar a Dios. El hombre comenzó a buscar su propio camino, su propio deseo. El hombre comenzó a crearse su propia dirección, su propio rumbo, y apartó el consejo de la palabra de Dios de su boca y de su corazón, y comenzaron a apartarse de la presencia del Señor. Y miró Dios que 120 años era demasiado tiempo para que el hombre viviera en esta tierra, porque aún el hombre en su deseo de su corazón no estaba el plan de servir a su Dios. Pero aún con todo esto, la palabra de Dios dice aquí en el libro de los Salmos, capítulo 3, versos 8 y 9, que Dios es misericordioso y es clemente. Clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El que el hombre le quisiera llevar la contraria al Dios Todopoderoso desde el principio, siendo que vivían muchos años, no buscaban la presencia de Dios, porque pocos hombres buscaron el andar de la mano caminando con su Creador. La mayoría de la humanidad se fue en pos de su pecado, en pos de su maldad, y se apartaron para hacerlo malo continuamente. Y Dios viene y corta la vida de esas generaciones y las reduce a 120 años. Pero en su misericordia, Dios dice que Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Entonces, lo que este pasaje encierra, lo que este pasaje oculta, lo que este pasaje en sí, Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros en este día, es que a pesar de que si tú vives 120 años y 120 años tú andas enemistado con Dios, y llega un tiempo donde tú te dedicas a hacer solo lo malo, toda tu vida hiciste lo malo delante de la presencia de Dios, Él dice aquí en este pasaje que aunque nosotros hiciéramos o gastásemos los 100 años o 80 años viviendo delante de Él y los gastáramos solo haciendo lo malo, dice la palabra aquí que Él es misericordioso y es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Aún con todo eso, Dios es paciente con el ser humano. Aunque el hombre viva 60 o 70 años haciendo lo malo delante de Dios, aquí la palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y no contenderá con el hombre para siempre. Cuando esta palabra dice de que Dios no contenderá con nosotros para siempre, es porque simple y sencillamente Él es eterno y nosotros vivimos un tiempo limitado, y al morir nosotros a muy temprana edad, entonces la contienda se termina. Dios sale victorioso y nosotros salimos perdidos delante de Él. ¿Por qué?
Porque después de que el hombre entregue o parta de este mundo, el hombre pasa a rendir cuentas delante de su Creador. El hombre cae bajo el juicio divino del Dios Todopoderoso. Pero, sin embargo, aquí, este pasaje bíblico dice que aunque el hombre multiplique su pecado y viva toda su vida apartada del camino de Dios, pero si al final del año de vida o en el último aliento de vida que le queda a este hombre o a esta mujer, dijera en su corazón: he vivido impíamente, no he honrado a mi Dios, me he apartado de su ley, me vuelvo al corazón de mi Dios. Entonces, aunque Dios estaba enojado con esta persona, con este ser humano, la Biblia dice aquí en lo último de este pasaje escrito: ni para siempre guardará el enojo. El Señor está irado, dice su palabra. Todos los días Él está irado contra el impío, contra esas personas que hacen lo malo, que se dedican solo a practicar el pecado y que no hay arrepentimiento ni búsqueda de Dios en su corazón. El Señor se levanta airado, dice la palabra de Dios, todos los días contra los impíos. Pero cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre vuelve su corazón a Dios, dice que aunque el Señor estaba enojado con él todos los días, aquí no guardará para siempre el enojo, dice el Señor. Llega un tiempo donde el hombre se puede arrepentir, donde el hombre puede cambiar su dirección, donde el hombre puede tomar otro camino, que es el camino de ir en pos de Jehová. Entonces ahí la mente, el corazón de Dios es transformado, es cambiado, y dice que Él puede perdonar el pecado de nosotros y para siempre Él no guardaría enojo. E instantáneamente de que nosotros nos arrepentimos, el parecer de Dios cambia, y entonces aquella ira que estaba sobre nuestras vidas es quitada, y viene el consuelo, viene la misericordia, viene la clemencia de Dios. Viene esta parte que dice que Jehová es misericordioso y arropa nuestro corazón, arropa nuestras vidas, limpiándonos de nuestra maldad, perdonando nuestros pecados, limpiándonos con la sangre del Cordero y haciendo de que esa relación entre el hombre que había estado apartado, la mujer que había estado apartada con su Creador, vuelva a entrar en función. Esta es la misericordia del Dios Todopoderoso, que aunque nosotros multipliquemos nuestros años y nuestros días para ir a hacer lo malo, cuando nosotros nos volvemos a Dios, dice, no para siempre Él guardará el enojo, sino que enseguida Dios cambia su parecer, y esa ira que se había encendido sobre nosotros es quitada rápidamente, dice la palabra. Bendito sea el Dios Todopoderoso, porque esta es la misericordia, este es el plan divino de Dios. El hombre fue reducido a 120 años. Pero aún en 120 años todavía era mucho tiempo, dice el Señor. Y Dios más adelante, aunque no tengo el texto bíblico, Dios recorta los años en los días de Moisés, y Moisés escribe ese salmo. Y Moisés habla y dice de que la vida del hombre serían 70 años y en los más robustos serían 80 años, porque Dios miró que era mucho tiempo para que el hombre viviera delante de su presencia haciendo pecado, haciendo maldad, porque el hombre siempre le ha llevado la contraria a su Creador, y nosotros, los seres humanos, no hemos querido buscar a Dios de todo corazón, arrepentirnos de nuestro pecado, volvernos a nuestro Dios, sino que amamos el deleite, los placeres, el mundo y todo lo que la carne ofrece y este mundo ofrece. Nosotros nos deleitamos practicando todas estas cosas, y todas estas cosas, hermano y amigo que me oye, son desagradables delante de nuestro Dios. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo que le busque, Dios quiere un pueblo que le ame, Dios quiere un pueblo que viva para Él en adoración continua, que nosotros le busquemos y andemos guardando su camino, guardando su ley, que nos regeneremos nuestra boca, que cambiemos nuestro caminar, que andemos en santidad delante de sus ojos. Esto es el deseo que hay en el corazón del Dios Todopoderoso. En Éxodo capítulo 34, versos 5 y 7 dice el Señor de la siguiente manera: Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Aquí la palabra de Dios nos enseña este pasaje bíblico y habla totalmente de la misericordia, de la clemencia que tiene Dios para con el hombre. El Señor le había prometido a Moisés aparecérsele, mostrarle su gloria, mostrársele a Moisés tal como él era. Pero antes de que llegara ese momento tan glorioso, que Moisés pudiera ver el rostro del Señor,
o las espaldas de su Señor, porque Dios no le permitió ver su rostro, porque había ahí una condición en la cual el hombre no puede ver el rostro de su Creador, por cuanto si el hombre mira a Dios, moriría, le dijo Jehová en ese pasaje a Moisés. Pero Moisés termina teniendo un encuentro muy cercano con el Señor. Pero ese día el Señor proclamó delante de Moisés su nombre y decía: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares. Esto que la palabra de Dios dice, que guarda misericordia a millares. Hermanos, esto es tan profundo y tan maravilloso que hace que nuestro espíritu se estremezca cuando nosotros entendemos lo que Dios dice, que Él guarda misericordia a millares. Esto es cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios se arrepiente de todo corazón. Sus hijos, sus hijas, su generación, su descendencia entra en un pacto de amistad con Dios, entra en un pacto divino, un pacto de consagración delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que si tú como padre no te apartas del camino de Dios, tus hijos andarán en el camino de Dios, tus nietos andarán en el camino de Dios, tus bisnietos andarán en el camino de Dios. Y aún dice la palabra de Dios, hasta por 1000 generaciones, esto del caminar del hombre con Dios alcanzaría a nuestras generaciones, de generación en generación. Dios visitaría nuestra familia para que nuestros hijos e hijas y toda nuestra descendencia ande en su camino, en su ley, delante de su vista, en su misma presencia. Por eso la palabra de Dios dice aquí: grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Esta es la promesa del Dios Todopoderoso, que si nosotros, sus siervos y sus siervas que ahora le servimos, andamos continuamente y fielmente delante de Él para hacer lo que a Él le agrada, para guardar su palabra y sus mandamientos, Él, la promesa que nos ha prometido en este pasaje bíblico es lo siguiente: Él hará misericordia con millares. ¿Cuáles millares, hermanos? Con los millares que se levantarán después de ti y después de mí, que es nuestra descendencia. Aún por 1000 generaciones, dice la palabra, Él andará en pacto, Él andará con promesas, Él andará en pos de ellos, bendiciendo a nuestras generaciones. Es por eso que yo le predico este evangelio, para que si usted todavía no se ha vuelto al camino de Dios, esta ira del Señor está sobre ti y sobre toda tu descendencia. Pero si ahora tú cambias tu mente, cambias tu corazón y dices: yo me levanto en fe, tomo esa palabra y me arrepiento de mi pecado y de mi maldad, tú puedes hacer que la presencia de Dios descienda sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre toda tu descendencia, hasta por 1000 generaciones, porque la palabra de Dios dice aquí que Él hace misericordia a millares. Él quiere bendecir a los millares de millares que se pueden levantar después de ti, después de mí. Ese es el plan maravilloso, divino, de salvación del Dios Todopoderoso para todas nuestras generaciones. Él tiene un plan infinito y Él quiere hacer misericordia con toda nuestra descendencia. Es por eso que Dios proclamó su nombre delante de Moisés. Y este pasaje es tan fantástico porque no fue Moisés que proclamó el nombre de Jehová. En esta ocasión Jehová se aparece a Moisés. Pero antes de que Moisés pueda vistar, que pueda mirar al Dios Todopoderoso, el Señor dice, proclamó su nombre. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Cuando el hombre se arrepiente, cuando la mujer se arrepiente, instantáneamente Dios perdona su maldad, perdona su pecado, perdona la iniquidad, dice el Señor, y hace misericordia a millares, a su familia, a su descendencia. Dios la comienza a abordar, a visitar con plan de misericordia, con plan de salvación. Comienza a bendecir el fruto de tu mano. Tus hijos serán benditos, tus hijas serán benditas, tus nietos serán benditos, todas tus generaciones serán tocadas, alcanzadas por el poder, por la misericordia del Dios Todopoderoso. Es necesario que nosotros entendamos, los seres humanos, que es necesario que nos volvamos al Dios Todopoderoso, que apartados del camino de Dios, ninguna cosa nos puede venir. El pasaje bíblico no termina allí. Cuando el hombre se opone a llevarle la contraria a Dios, cuando el hombre se resiste y no quiere venir a este camino de salvación, a este camino de vida eterna, este pasaje bíblico todavía continúa diciendo, y mire lo que pasa con el hombre y con la descendencia de esta generación que no quiere buscar a Dios. Aunque Dios dice que si el hombre se arrepiente, Él puede hacer misericordia a millares.
de los que le buscan. Todavía, si el hombre se resiste y no quiere buscar a Dios, la maldición lo va a alcanzar, dice la palabra de Dios. Entonces dice aquí, y que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí es un arma de doble filo. Cuando el hombre y la mujer se arrepienten, todas sus generaciones son benditas. Pero cuando el hombre, cuando el padre de familia, cuando la madre mueren en pecado y se van de este mundo y engendraron hijos, los dejan bajo una maldición terrible, porque estos hijos van a tener que sufrir la ira del Dios Todopoderoso, porque al nosotros como padres no enseñarles el evangelio de la gracia a nuestros hijos, a nuestra descendencia, toda nuestra descendencia puede caer en maldición delante del Dios Todopoderoso. Y solo se van a salvar de esos millares que se levanten después de nosotros, que tal vez esta gente que murió en pecado dejó bajo maldición y condenación a sus hijos, a su descendencia. Porque aquí la palabra de Dios dice que Él no tendrá por inocente al malvado, al que cometió pecado, al que vivió solo haciendo lo malo en este mundo, que vino a este mundo solo a hacer pecado, a hacer maldad delante de la presencia de Dios. Él no lo tendrá por inocente, sino que va a visitar ese pecado que tú hiciste, esa maldad que tú hiciste, la va a visitar y se la va a cobrar, dice el Señor, a tus hijos, a tus nietos y a tus descendientes, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí de toda la descendencia que se va a salvar, los únicos que se van a salvar de la descendencia de este hombre que murió en pecado y que dejó bajo maldición a toda su generación, fueron aquellos que de antes de la fundación del mundo Dios los había señalado para vida eterna. Fueron los únicos y serán los únicos que se van a salvar de este hombre que vino y habitó en este mundo y solo hizo pecado y se fue y murió en su pecado y dejó bajo maldición a todas sus generaciones. De todos esos millares que se levanten después de este hombre haber padecido, haber muerto, se van a salvar solo de aquellos que Dios tuvo misericordia. El resto van a ser enjuiciados delante de la presencia de Dios, porque ciertamente cuando nosotros no le servimos al Dios Todopoderoso, le servimos al enemigo, le servimos a Satanás. El hombre anda en el pecado de idolatría, el hombre se vuelve su corazón a lo malo y andan adorando dioses falsos, andan adorando a pedazos de madera, a pedazos de metal, rindiéndoles tributo, honrándoles, besándoles y ofreciéndoles ofrendas. Entonces todos estos pecados Dios los va a visitar y va a caer el juicio sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre todas tus generaciones. Dios les va a cobrar este pecado, dice la palabra, porque dice aquí que Él visita la iniquidad de los padres, el pecado que los padres cometieron, Dios los va a visitar sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Esto de que tú no te has querido volver al camino de Dios y que todavía no te quieres entregar a Jesucristo para que Él perdone tu pecado, esto se llama llevarle la contraria al Dios Todopoderoso. Y Dios va a visitarte a ti un día. Dios te va a llamar a juicio, Dios te va a llamar a cuenta, y es necesario que el día de hoy tú entres en un razonamiento y digas: no es tiempo de yo llevarle contraria al Dios Todopoderoso. Hoy me vuelvo y me entrego a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy cambio mi caminar, hoy suelto el pecado, suelto todo esto que me ata y que me guía totalmente a la perdición, a la condenación eterna, y que por causa de mi pecado, de mi maldad y mi iniquidad, Dios puede visitar y castigar a mis hijos y a mis nietos, aunque todavía no han nacido. Cuando nazcan, el juicio de Dios se activa sobre la vida de ellos. Pero tú puedes cambiar el juicio que puede venir de Dios. O viene juicio o viene bendición, porque Dios dice: si el hombre se arrepiente, Él puede visitar a millares de millares para hacerles misericordia y para bendecirles, dice la palabra. Pero si el hombre o la mujer no se arrepiente y se van enemistados con Dios, entonces sus hijos que le nacieron, sus nietos que le van a nacer, dice la palabra, disfrutarán de esa ira del Dios Todopoderoso. Y esto no es el plan de que Dios tiene para con nosotros. Ese no es el plan que Dios trazó para nosotros. El plan de Dios es que el hombre viviera muchos años y anduviera y fuera prosperado todos los días de su vida y anduviera continuamente en su presencia. Pero aún dice el Señor, aunque el hombre multiplicara sus días, pero al final de sus días el hombre se arrepintiere, Dios no guardará el enojo, no estará enojado con ese hombre. E instantáneamente que ese hombre se arrepienta, Dios lo puede perdonar. Dios puede borrar todo su pecado, Dios lo puede sanar, Dios lo puede restaurar, Dios puede comenzar a bendecirlo.
La historia bíblica en el Nuevo Testamento nos cuenta una historia de un hombre que vivió su vida apartada. Todos los días este hombre vivió haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Él robaba, él violaba, él hurtaba, él mentía, él se drogaba, él se alcoholizaba, y este hombre hizo continuamente lo malo delante de Dios. Pero un día, dice la palabra, que a este hombre lo alcanzó el pecado, lo visitó el pecado, la justicia de Dios lo alcanzó, y a este hombre lo tomó la autoridad y lo arrestaron y lo trajeron preso. Y cuando le dieron la sentencia y lo llevaron al juzgado, salió culpable de todos los delitos que él había cometido. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, el juicio que le dictaron a este varón, para él que pagara todo lo malo que él había hecho, era muerte de cruz. Y la Biblia nos habla de este hombre que cuando estaba ahí siendo crucificado, porque trajeron a dos que los agarraron el mismo delito, en el mismo pecado, la palabra de Dios dice que fueron colgados y crucificados en la cruz. Ese día que colgaron a Jesús, colgaron a este hombre que había hecho lo malo, a dos injustos, a dos impíos que habían hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Ese mismo día los colgaron, uno a la derecha del Cristo y el otro a la izquierda. Y todavía en la cruz no se arrepentían de su pecado, sino que hacían lo malo, injuriaban al Mesías y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros mismos. Y ahí estaban estos hombres todavía, endurecidos sus corazones, injuriando al Dios Todopoderoso. Aunque habían salido culpables en sus delitos y los había alcanzado su pecado, todavía en su lecho de muerte estaban tratando de hacer lo malo. Y así hay mucha gente que están en los hospitales, que están heridos, que están bajo el juicio divino del Dios Todopoderoso, que han caído en la plaga, los ha visitado su pecado, su maldad los alcanzó, y hoy están ahí en los hospitales todavía debatiéndose entre la vida y la muerte. Se les predica el evangelio y todavía quieren seguir injuriando al Dios Todopoderoso. Es necesario, hombre y mujer que me estás viendo a través de este video, que si tú estás en esa condición, dobles tu cabeza, dobles tus rodillas delante de la presencia de Dios. Arrepiéntete de tu pecado, que todavía hay misericordia para ti, todavía hay salvación, todavía hay oportunidad y de perdón de pecados hay para tu vida, hay para tu descendencia. Todavía tú te puedes entregar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos varones, cuando miró que eran inútil de que ellos siguieran injuriando al Dios Todopoderoso, aquel que no estaba muriendo ahí porque era pecador, sino que había caído en manos de malos hombres que lo habían condenado a una muerte de cruz, porque nosotros en nuestra ceguera espiritual matamos al Cristo, al dador de la vida, aquel que había venido a perdonar nuestros pecados, a reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Nosotros en nuestra ignorancia le dimos muerte, y ahí estaba el Mesías con ellos, muriendo por nuestros pecados. Pero él no había cometido ningún pecado como estos ladrones lo habían hecho. Entonces se llegó el día de dictarle sentencia a estos hombres. Y cuando ellos miraron de que estaban perdidos, uno de ellos reconoció de que no era justo, de que era un hombre impío, que era un hombre malvado, y se arrepiente de su pecado. Y esto la palabra de Dios lo testifica. En el libro de Lucas capítulo 23 versos 42 y 43 está escrito este pasaje. Dice la Biblia aquí: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre viene y se arrepiente de su pecado, de su maldad. Ahí en el borde de su muerte, este hombre se entrega a Cristo, se arrepiente de su pecado. Y esto es lo que Dios había dicho: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ni para siempre guardará enojo. El Señor estaba airado con estos ladrones, claro está, que Dios estaba airado con ellos. Los entregó en manos de la justicia para que pagaran todo lo malo que habían hecho. Pero uno de ellos se arrepintió. Entonces el enojo de Dios fue quitado y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando el hombre se arrepiente, la ira de Dios es quitada. Cuando el hombre vuelve en sí y se vuelve al camino de su Creador, el enojo de Dios desaparece y Dios hace misericordia, porque esta es la misericordia del Dios Todopoderoso, que hace misericordia a millares, que se compadece, que se duele del castigo, dice el Señor, y que no guardará enojo para siempre con el pecador que se arrepiente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gloria al poder de nuestro amado Dios Todopoderoso. Entonces,
miramos que en qué consiste el gran amor y el gran poder y la misericordia del Dios Todopoderoso. En qué consiste que Dios nos ame tanto. En qué consiste que Dios tenga misericordia de nosotros. Miramos este pasaje bíblico que está escrito en la primera de Juan capítulo 4 verso 10 para terminar este mensaje. Dice: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor de Dios? Dice aquí la palabra, o la misericordia de Dios. No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino dice que Él nos amó primero. No le buscamos nosotros a Él, Él nos buscó a nosotros. No hallamos nosotros a Jesús, Él nos encontró a nosotros, perdidos, hundidos en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en la mentira, en el engaño, en el pecado. Allí nos visitó el Señor. Él nos amó primero, Él nos escogió a nosotros. Por eso nosotros le servimos, por eso nosotros andamos en este camino, por eso nosotros predicamos el Evangelio, dice la palabra. Y entonces dice aquí el Señor que no consiste, en esto consiste el amor de Dios, en que nosotros no le buscamos, sino que Él nos halló a nosotros. Él nos amó primero, dice la palabra de Dios, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El sacrificio fue hecho en la cruz. La salvación del hombre está ahí en la cruz. Basta de que el hombre se arrepienta de su pecado y mires tú a la cruz y digas: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único que puede perdonar mi pecado, porque a este escogió Dios para salvación de mi vida. Y tú te postres delante de Él y Jesucristo puede instantáneamente perdonar tu pecado y hacer misericordia contigo y con toda tu descendencia, con todas tus generaciones que se levanten después de ti. Esta es la palabra que yo les quería predicar el día de hoy. Este es el mensaje del Señor para cada uno de nosotros. Esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros y para ti que has escuchado este mensaje. Si tú has escuchado esta palabra y este mensaje te ha tocado, hermano, amigo, que me oyes, vuélvete a tu Creador, arrepiéntete de tu pecado, restaura tu relación con Dios. Si tú habías andado en el camino de Dios y le serviste y te apartaste, es tiempo, dice el Señor, que te vuelvas a su camino, a su palabra, y andes en verdad y en justicia delante de la presencia de Dios. Vuélvete a tu Creador, reconcíliate con tu Dios y arrepiéntete de tu pecado y restaura tu relación con Dios, y Dios hará misericordia en este día contigo, con tu casa, con tu familia. Dios se vuelve de su ira y hace misericordia y hace compasión y se vuelve y restaura tu vida y restaura a toda tu familia. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, predicando el Evangelio para todas las naciones. Si este mensaje te ha bendecido y ha sido de bendición para ti, para toda tu familia, hermano y amigo, si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal y déjanos ahí tu apoyo, déjanos ahí tu comentario, déjanos ahí tu fuerte like. Donde sea que tú te conectes conmigo, suscríbete a este canal. Nos veremos el próximo fin de semana, si el propósito y la voluntad de Dios es para con nosotros, para predicarles un nuevo mensaje, para compartir un nuevo mensaje del Evangelio de Jesucristo con cada uno de ustedes, hermanos en la fe. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Este es su servidor que les acaba de anunciar el Evangelio. Se despide cordialmente de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.